misericordia de Dios, y cruzaré unos mares llevando tu bendición. Saciando mi ser, hay una unción aquí cayendo sobre mí. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en vivo para Ñandeyara Ñe'e, en directo desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa, en acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlos Acuti, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, María Auxiliadora, Beata María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, Santa Margarita María, por el cumpleaños de Tamara Belén, petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de una propiedad, por el trabajo de Isaac, Rosa, Paola, Óscar, José y Santino, por la conversión y liberación de Luis José Albert, salud física y espiritual de Eduardo, Paul, Joaquín, Samuel, Jean Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Eliseo, José Miguel, Gustavo Alfredo, María, Patricio, María Sol, Víctor, Candela, Hermelinda, Albert, Mariela, Arsenio, Rosa, Alejandra, José, María Paz, Raquel, Sol, Caleb, Emma, Emanuel, Domingo, Elías, Ana, María Victoria, Lucía, Iván, Nancy, Saint-Cyr, difuntos, almas del purgatorio, Cristina Yegros, Luis Fernando, Rufino, Carlos Ríos Román, Agustín Emanuel, Renán, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo, Miguelina, Daniel, Varsovia. Queridos hermanos, nos disponemos para celebrar esta Eucaristía. Estamos transmitiendo por el primer canal católico Ñandeyara Ñe'e, desde la parroquia San José Obrero. Las personas que piden también que recemos en acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco, en este mes de enero dedicado a San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandeyara Ñe'e,
Y por las intenciones de Raquel y Mauro, Rosa Martínez, por la salud física y espiritual de Marta Bocio, la familia Seifar Benítez, familia Talavera Mendieta, familia López Bocio, familia Gini Cabrera, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Y por el trabajo de Víctor, Cristian, Pablo, Silvia, Amada, Mirta y Megan. Y por nuestros hermanos difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez y Daisy Rosa Irala. Por todas estas intenciones y también aquellas intenciones de nuestros padrinos, madrinas, que nos ayudan a mantener siempre nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe. En este año, el 8 de abril, vamos a estar también ya celebrando los 4 añitos, 4 velitas que vamos a pagar como evangelización a través de Ñande Yarañe. Nos predisponemos para esta Eucaristía. Queridos hermanos, habiendo terminado recientemente las fiestas navideñas y habiendo entrado ya en el tiempo ordinario en su segundo domingo, queremos darle la más cordial bienvenida. La liturgia de este día acentúa el testimonio sobre Jesucristo. Pablo, que se proclama como apóstol de Jesucristo, y Juan el Bautista, que nos da testimonio sobre Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con estas intenciones comenzamos nuestra celebración. Nos ponemos de pie y cantamos. Seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Estamos hoy ya en este segundo domingo del inicio de esta segunda semana del tiempo ordinario. Y ordinario viene de la palabra, sobre todo en la Iglesia, en su catequesis, de ordenar, orden. Tenemos que ordenar nuestra vida, justamente esta hermosa música que acabamos de entonar en nuestra entrada, te seguiré, Jesús, te seguiré. ¿A dónde vayas? Entonces, nuestra vida tiene que estar ordenada de acuerdo a la propuesta que nos trajo en el tiempo fuerte de la Navidad. La Iglesia siempre es maestra y es educadora y es pedagoga. Por eso que en los 365 días nos va enseñando paso a paso cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que seguirle al Señor. Así es que vamos a iniciar esta Eucaristía. Lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las lecturas de hoy nos ayudan a centrar nuestra atención en la persona de Jesús, el enviado y Mesías, anunciado por los profetas y ahora presentado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchemos atentamente las lecturas. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación,
pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia a la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua y me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de él, que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Estamos en esta segunda semana ya del tiempo ordinario y, como dijimos, la definición pedagógica de la Iglesia cuando nos habla del tiempo ordinario quiere decir este tiempo cotidiano de todos los días, donde nosotros vamos a comenzar a poner orden en nuestra vida, en nuestro caminar, en este seguimiento de Jesucristo, pero mirando nuestro objetivo. No se olvide que nuestro objetivo principal es la resurrección, la salvación. Salvación quiere decir, el Yeshua en hebreo quiere decir felicidad, realización y plenificación. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces el misterio más importante de la vida del cristiano es la resurrección, la Pascua. Hacia ahí estamos caminando.
Pero para llegar a una resurrección, para ser felices, entonces el Señor, segundo misterio, nosotros le clamamos y le dijimos, ¿cómo vamos a llegar a ser felices, Señor, si vos no estás con nosotros? Eyumina, Adviento, estuvimos pidiendo, gritando al Señor, por favor, vení en medio de nosotros. Y el Señor nos escuchó y vino Navidad. Nace en medio de su pueblo, se encarna, por eso es incarnis, encarnación, para hacer este camino de resurrección, de salvación. Un año, toda nuestra vida, a ver si llegamos nosotros a nuestro objetivo, que es nuestra felicidad. Y por eso, queridos hermanos, el hablar de Dios es realmente hablar del hombre. ¿Se acuerdan lo que decía San Ireneo de Lyon? Un gran santo del año 150 después de Cristo. Él insistía mucho y decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. Quiere decir que Dios se glorifica en su creación en la medida en que nosotros somos felices, en la medida en que estamos todos mejor, ¿entienden? Pero realmente mejor, todos. Ahí alguno miente. Entonces ahí nos llama a ordenar la vida. Y por eso Dios nos dio todas las capacidades, inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, justamente para buscar y ordenar. Ya ordenar algo, veñane acá. Bueno, y por eso en este segundo domingo, y todo en una forma pedagógica, como le digo, impresionante, la educación de la iglesia en un año. En 54 domingos, si uno sigue así, ordenadamente, si uno va a misa, pero para entender lo que nos dice la catequesis bíblica de la iglesia, entonces realmente uno puede ordenar su vida, porque hay una secuencia, ¿entienden? No es que esté un pirirí pororó, ya rápido, ya lemba este día, no, aquí hay un orden espectacular. Así como nosotros cuando vamos a una universidad, a una escuela, por orden va. Primero tenés que sumar, restar, P multiplicación, P división, ¿sí? No es que vos te vas a preescolar y ya te enseña álgebra o geometría, no sé. No. Licuanana punto por punto. Y esa es la pedagogía de la iglesia, más de 2000 años, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una buena catequesis bíblica, litúrgica, entrar y caminar, para que podamos también nosotros ordenar nuestra vida. ¿Y cuáles son los 3 temas que hoy, en este segundo domingo? Porque el domingo pasado fue ya el primer domingo del tiempo ordinario en realidad, pero que coincide también, porque siempre se hacen juntos, con el bautismo. Bautismo del Señor y hoy ya el segundo domingo. Porque fue el primer domingo, porque coincide. Una simbiosis se dice eso, en palabra un poco más difícil. Sim, en griego quiere decir junto. Bios, biología, bio quiere decir vida. Una vida conjunta. Nosotros, entonces, en esta simbiosis, necesitamos comprometernos, apeando el bautismo, Curilla, el domingo pasado. Compromiso serio con el Señor. Después de todo lo que nos regaló en ese tiempo de Navidad, nos comprometemos a hacer un camino que ahora viene a ordenar nuestra vida. Ahora vamos a tener 6 domingos, ¿verdad?, de este tiempo de orden en nuestra vida. Después nos vamos a dar cuenta que necesitamos más conversión y por eso que va a venir después la Cuaresma, para llegar a esa resurrección. Y después vamos a continuar el tiempo de orden ordinario hasta nuestra muerte o nuestra resurrección, que es la fiesta de Cristo Rey. Y ahora entonces, en este domingo, nos presenta con ese compromiso el segundo capítulo de nuestro librito, que ahora nos pide, después de que nos hayamos comprometido y hemos hecho nuestro bautismo. Sí, Señor, me comprometo, me bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a hacer este camino cristiano, quiero ser cristiano, quiero comprometerme con mi vida, con la sociedad, con la de mi hermano, porque cumplo tu alianza. Eso decíamos el domingo pasado. Entonces ahora nos dice, ¿sabes qué? ¿Me comprometes? Sí, Señor. ¿Te comprometes? Sí, Señor. Bueno, entonces te voy a decir, primera lección, tenés que identificar quién soy yo. Rey Juan Amábase. Y esa es la primera lectura, ¿verdad? Y entonces, aquí hay 3 ideas centrales que hoy la palabra de Dios nos quiere
transmitir y nos quiere catequizar con esto. Primero es la identificación, quién es el Mesías. Por eso nos habla de un mesianismo. Mesías, el asunto es que estas palabras son hebreas de la Biblia que sacamos y traducimos al castellano. Mesías, de Iguazuña, de Vela, Mesías, no nos suena. Pero el mesianismo para nosotros, dicho con otra palabra, quiere decir identidad, ungir, elegir, llamar. Es decir, todos somos ungidos por Dios. Dios te llama para algo, Dios te da una cualidad. Cada uno de nosotros tiene cualidades específicas. A uno le gusta la poesía, al otro le gustan los números, al otro le gusta la ciencia, al otro le gusta la música, al otro le gusta el deporte. O sea, son cualidades que Dios nos regala. Somos elegidos, somos ungidos por Dios, pero todas esas cualidades siempre al servicio. Primero, para que vos te realices. Vos tenés que utilizar, y entonces tenés que identificarte, descubrirte. Hoy en día incluso los alumnos, yo recuerdo cuando estaban en los colegios, ¿verdad? Pero bueno, y la psicóloga fuera, ¿verdad? A ver qué para lo que él describe aquí, qué puede ser. Hasta ahora creo que hacen en los colegios, ¿verdad? ¿Cuál es tu posible vocación? Y manda, y por ello que vea, ahora tenemos todas esas cosas, ¿verdad? Entonces va a decir, no, este tiene esa cualidad que le gustan los números, este puede dedicarse a tal cosa, este tiene la cuestión lúdica, etcétera. Bueno, son elementos importantes porque entonces esta palabra es muy antropológica y quiere decir que lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana es identificar al Mesías. ¿Quién es este Cristo? Cristo, Kyrios, ese está en griego, Mesías está en hebreo, pero es la misma palabra. Cristo quiere decir también ungido, pero en griego. Y Mesías quiere decir ungido, pero en hebreo. Entonces, quiere decir que el llamado de Dios para nosotros, en primer lugar, es que nosotros le identifiquemos a este que nació, ¿se acuerdan?, en Belén. Primero que tenemos que hacer, saber quién es Cristo. Por eso, esa música que hicimos al inicio, que es maravillosa, ¿verdad?, es: te seguiré, Jesús, a donde vayas, yo te seguiré. Pero ¿por qué nosotros vamos y hacemos el discipulado? Porque el discipulado quiere decir ponernos en manos de Dios para poder embebernos de la transmisión de su sabiduría y podamos conocer, entender quién es a quien le vamos a seguir. Entonces, primer mensaje, queridos hermanos, de la palabra de Dios hoy es la palabra mesianismo. Descubrir quién es el Mesías. Con todas sus cualidades, ¿verdad? En esta primera lectura no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero Isaías nos va describiendo maravillosamente. Tú eres mi servidor, Israel. Quiere decir que tenemos que descubrir en primer lugar que el Señor nos unge y nos llama para servir. Con esa frase famosa, ¿verdad? El que no vive para servir, ¿cómo sigue? No sirve para vivir. Y por arriba. Pero eso es descubrirte. Porque hay muchos aquí que verdaderamente, lastimosamente, en nuestra sociedad, en lugar de servir, se sirven del pueblo, se sirven de la gente, se sirven de la ignorancia, en lugar de ayudar a salir adelante, ¿verdad? Convertimos nuestras escuelas en restaurantes, ya Carujamá, en vez de estudiar los millones que gastan en comida, en vez de gastar en la educación. Para eso, esa plata es para la educación, no para dar de comer. En todo caso, pensá, sentate, desde hoy la escuela, entonces le calculamos que es otro el problema. Si no tiene comida en su casa, es otro el problema. Entonces hay que comenzar a luchar y a ver que todos tengan comida y se puedan ir después a la escuela ya bien comidos. Entonces, queridos hermanos, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay que ordenar la vida. Y el seguimiento de Jesucristo quiere decir justamente eso. Eguapuja calcular quiere decir eso. Mirar, entender. Pero solamente cuando descubrimos al Mesías. A pesar de que en muchos de los medios yo escuchaba, ¿verdad?, que le criticaban a los obispos por lo que dijeron en Cacupé. Hablan de política y no de Dios. Mira, interesante. Un poco ese. Y sin embargo, si lees la Biblia, quiere decir que me ando leyendo, te oí la Biblia, ando oí la misa, ¿sabes? Cada momento el Señor nos está diciendo eso, cada momento.
contra todo lo que es injusticia. Eso es hablar de Dios. Porque la gloria de Dios, hablar de Dios es el hombre viviente, es la realización. El objetivo principal de Jesús cuando vino a esta tierra es justamente traer el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios. Y ahí le tenemos a Dios realizado, en el hombre viviente, San Ireneo de León. Tú eres entonces mi servidor. Esta misma palabra, Israel, en hebreo, él quiere decir Dios. Y el Ish, el hombre, fuerza de Dios quiere decir Israel. Israel quiere decir fuerza de Dios. Entonces, si nosotros entendemos bien esta palabra, quiere decir que es la fuerza de Dios. El sentirnos ungidos, el sentirnos con la gracia de Dios que nos ha elegido a nosotros con una vocación específica. Y después justamente dice Isaías, por ti yo me glorificaré, por ti. Esa es la misión. Entonces, porque hay 3 palabritas hoy. Primero, descubrir quién es el Señor, mesianismo. El segundo, si vos descubriste quién sos vos y quién es Dios en tu vida que te va a enviar, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a convertir. ¿Qué significa convertir? Convertir quiere decir responder a ese llamado y a esa vocación que Dios me ha dado. Si a mí me eligen, ¿verdad?, presidente de la República, yo elegí por vos, ya votando, entonces yo me convierto ¿a qué cosa? Me convierto a la necesidad de aquellos que han votado por mí, me pusieron ahora como el Mesías, es decir, como el ungido, como el elegido. A vos te elegimos ahora. Si yo te elijo a vos como ministro, a vos se te eligió, ¿pero para qué? Para cumplir esa misión. Entonces, necesitas la segunda palabrita, porque entendiste, me tengo que convertir. Esa es la conversión. Conversión, ¿saben qué quiere decir, queridos hermanos? En griego, metanoia. Tener una meta en nous, en tu cabeza, quiere decir eso. Bailareusea es en nuestro idioma guaraní. Bailareipotá, motolareguatata. Qué lindo que es eso, si entendemos, ¿verdad? Si a vos Dios te eligió y te dijo, vos sos papá, deremendá, y vos tenés ahí tu familia, tenés que convertirte. ¿En qué te vas a convertir? Desde ahora te vas a convertir en papá, Te tenés que encargar de tus hijos. Te convertiste en mamá, tenés que ser mamá. Te convertiste, no sé, en lo que sea, en un empresario. Tenés que convertirte en un empresario que respeta a sus obreros, que trabaja esto, que no hace coima, etc. O sea, convertirse, pero siempre no se olviden el modelo Navidad. Siempre el modelo va a ser el Mesías. Siempre el modelo va a ser el que nos trae esa gracia de Dios. Entonces, por eso esta segunda palabra, el metanoia, quiere decir cambio de mentalidad, es lo que el Señor nos pide en este segundo domingo. Porque estamos comenzando recién, pues. Porque si no, no podemos hablar, te dice el Señor. Si vos no entendés esto, si vos no te convertís, no podemos hablar de la tercera lección. Porque eres ya aplazada en la primera o en la segunda. Entonces hay que salvar. Entonces, dejarnos tocar porque conocemos quién es el Mesías. ¿Qué es lo que nos pide el Mesías? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Y la tercera, queridos amigos, es la misión. Entonces, 3 cosas que tenemos que llevar hoy en esta Eucaristía como mensaje, que tenemos que trabajar en este segundo domingo, segunda semana. Mesianismo, conversión y misión. Vamos a repetir un poco. Mesianismo, conversión y misión. No escucho, parece que están todos dormidos ustedes por la lluvia, ¿verdad? A ver, mesianismo. Ahí está. Estos 3 elementos tenemos que entender, pero así de pe a pa, de atrás, de arriba, de abajo, del costado, de todas partes. Oceana peña de acá, automáticamente. Sentirnos ungidos, llamados por el Señor, pero eso me va a exigir convertirme desde ahora al servicio de los demás. Me tengo que convertir. Si yo soy sacerdote, me tengo que convertir, ¿a qué cosa? En este ministerio que Dios me dio. Entonces tengo que actuar, tengo que accionar, tengo que vivir de acuerdo a ese mesianismo, a esa misión que el Señor me da. Y entonces voy a comenzar yo
a mirar y a decir, no, esto sí, así tengo que hacer. Pero como estamos en comunidad, es ahí donde nos ayudamos. Y entonces nos ayudamos diciendo, ¿sabes qué? Esto tenemos que hacer mejor. Esto no está tan bien. Esto tenemos que corregir, ¿entiendes? Eso es espectacular. Yo recuerdo cuando iba a comenzar a ser director de un instituto de filosofía, justamente, un empresario se me ofreció con todo su equipo, ¿verdad? Su equipo de su empresa, para hacer el famoso FODA, por ahí comenzamos, ¿verdad? Fortaleza, oportunidades, debilidades y creo que era actitudes, no sé qué cosa. Amenazas. Ahí está. Bueno. Y me gustó, espectacular. Y bueno, justamente porque, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces en nuestra vida. Y cuando la cosa no funciona bien, yo recuerdo que ese empresario me decía, cuando veo que ya está luz amarilla, que ya está luz roja, ¿ves? Porque no va bien el negocio, enseguida reunión, dale. Tenemos que evaluar, tenemos que ver qué es lo que no funciona, cómo vamos a hacer funcionar mejor, cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son, etcétera. Entonces, queridos hermanos, en la vida cristiana, eso es lo que la iglesia nos está proponiendo, no es otra cosa del mundo, es sencillo, pero entonces eso es hablar de Dios y eso es buscar verdaderamente el camino del Señor para que lleguemos a lo esencial y lo fundamental. Pero para eso, descubrir nuestras actitudes, descubrir las cosas lindas, las habilidades, desde ahí tenemos que hacer el camino verdadero de conversión durante este tiempo. Y desde ahí, sobre todo, queridos amigos, ponerlo en práctica. Y esta es nuestra misión. Así que vamos a pedir al Señor hoy que esta Eucaristía nos ayude. Así como decíamos en el Salmo, como cantamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esto es lo esencial. Aquí estamos, Señor, porque descubrimos tu persona, descubrimos lo que nos pides, descubrimos quién es el Mesías, el Cristo. Y entonces nos ponemos en tu seguimiento. Vamos a repetir un poco de nuevo esta frase entonces. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por el pueblo santo de Dios, para que manifieste la fidelidad al mensaje evangélico, viviendo el amor hacia los enemigos y la solidaridad con todos, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los pueblos de la tierra, para que la acción del Espíritu Santo suscite apóstoles como San Pablo, que lleven a toda lengua y cultura el anuncio del Evangelio de salvación, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los enfermos y los que sufren, para que esperan el apoyo de una mano amiga, para que encuentren en la Iglesia y sus miembros un gesto de solidaridad humana y cristiana que les ayude a suplir sus necesidades y suavizar su sufrimiento, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hemos clamado con él el salmista. Con el pan y el vino ofrezcamos nuestra vida al Señor para que en ella se haga su voluntad y no la nuestra.
la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen María. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así, Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente de pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
También te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. La paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno a todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de
tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Avisos parroquiales. Les recordamos que las misas de las 6 de la mañana están suspendidas durante este mes de enero. Retomaremos el lunes 2 de febrero. El sábado 7 y domingo 8 de febrero tendremos retiro para agentes pastorales de la parroquia San José Obrero en la Casa de Retiro de Maús, Luque. Tema: el bien común. Las inscripciones están abiertas en secretaría. Muchas gracias. Solo una pregunta sobre eso que dijiste del retiro. El retiro. ¿Para quiénes es? Porque si decís pastorales y después la gente dice yo no estoy ahí, pero entonces no se puede inscribir. Sí, ¿Para se qué se pueden invita a la inscribir, inscripción si después no pueden ir? Y ¿Quiénes? ¿Quiénes es lo que pueden ir? Y pueden ir todos los que se quieran participar. Entonces se invita a todos, no se dice solo para los agentes pastorales, porque hay muchos que se sienten que no son parte. Sí, sí. Entonces hay que sacar nomás esa parte. La realidad, sí, la realidad es que... Entonces se dice, hay retiro espiritual para todos aquellos que quieran participar. ¿Qué fecha es? El 7 y 8 de febrero. 7 y 8 vamos a estar. Entonces yo voy a estar ahí también con ellos, vamos a predicar un poquitito sobre estos 7 puntos importantes que los obispos nos dejaron en Cacupé para este año 2026 y sobre todo entonces para llevar adelante con este compromiso que hoy decíamos, conocer al Mesías, convertirnos de acuerdo a esa propuesta del Evangelio y sobre todo después misión, que vamos a hacer como parroquia, como cristianos en nuestro caminar. Y después también, pero eso ya más adelante, para el 8 de abril nosotros cumplimos 4 años como televisión, primer canal católico, ¿entienden? Así es que vamos a hacer algo, todavía no sé qué vamos a hacer, pero siempre lo que hacemos nosotros es para juntar un poco de fondo, para poder mantener siempre nuestro canal y seguir adelante. Creo que ya les dije que la vez pasada, lo de la rifa que se hizo el 30 de diciembre, gracias a Dios, pudimos juntar 96 millones de guaraníes con la rifa.
menos los premios, ¿verdad?, que alcanzaban 20 y tanto, ¿verdad? Y después eso quedó, ha sido una ayuda muy importante para pagar el año que pasó, 25. Ahora nos proyectamos ya para el 26. Y siempre les agradezco a todos aquellos que nos están ayudando con publicidad o como padrinos, o también así de una manera esporádica algunos entregan también su ofrenda. Nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con esta oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora entonces, los que quieran recibir, yo les voy a ungir, ya que hoy hablamos de esa unción con el aceite santo, ¿está? Entonces los que quieran pueden pasar después al finalizar la misa. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Mientras